nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día de hoy queremos tener esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy que es domingo, según la tradición de la iglesia tradicional, domingo de resurrección. Y justamente aprovechando este tiempo en que se celebra esta semana de Semana Santa, y que hoy domingo muchas personas hablan o celebran el tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo resucitó. Quiero compartir esta reflexión con ustedes y quiero para eso invitarles a que lean en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hagamos una oración para que el Señor sea quien nos guíe en esta reflexión de este día. Padre amado, muchas gracias te damos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Háblanos a través de esta reflexión. Permite que la palabra que vamos a recibir llene nuestras vidas y nos permita, así como tú resucitaste, poder resucitar juntamente contigo. Oramos y te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, como decíamos, estamos viviendo en un tiempo en donde se celebra, por lo menos de manera tradicional en este mundo, en esta parte del mundo, la Semana Santa. Y un día como hoy se habla de la resurrección de Cristo. Sin embargo, el Evangelio ha ido perdiendo significado en el pueblo de Dios. Y es lamentable decir esto. No es que el Evangelio se haya dejado de predicar. O sea, se sigue predicando en las iglesias. Sin embargo, lo que se está perdiendo un poquito es exactamente la esencia del Evangelio. La predicación no ha faltado en los templos y a través de las redes sociales, pero el Evangelio de Cristo se está perdiendo. Y por eso la reflexión en esta mañana sobre lo que es el Evangelio de Cristo. Y esta es la razón por la que se ha perdido usualmente el poder vivirlo, el poder predicarlo correctamente, y es por no entenderlo. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una nueva generación que no conoce el Evangelio como realmente se predicó en el principio, en la antigüedad. Ese Evangelio que tiene un significado tan poderoso y que era tan poderoso y que es tan poderoso, que es capaz de transformar la vida de las personas. Hoy en día, las generaciones de hoy no están conociendo ese evangelio transformador. Y por eso esta reflexión de esta mañana, para motivar a que los que ya hemos conocido al Señor y que tenemos tiempo del camino podamos reflexionar y ver si nos estamos desviando del evangelio, y que las nuevas generaciones podamos predicarles el evangelio, porque no hemos sabido trasvasar lo que hemos recibido de parte del Señor, la gloria, el poder de lo que es el evangelio de Jesucristo. Así nuestras generaciones podrían vivir un evangelio que verdaderamente transforma. Desde que Cristo murió y resucitó, dejó encargado que predicáramos el evangelio. También vemos en Mateo capítulo 11 versículo 4, donde Jesús, desde que estaba aquí en la tierra, también quería que las personas conocieran lo que se estaba haciendo. Dice en Juan 11:4, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio.
Pablo también hablaba en 1 Corintios 15:1, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo anunció el evangelio, Cristo anunció el evangelio, y hoy en día es nuestra labor anunciar el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio constituye las buenas nuevas que Dios en Jesucristo ha cumplido con sus promesas, y, y que nos ha dado un camino de salvación. Y a través de ese camino que Él nos ha dado, podemos nosotros entrar y tener acceso al cielo, acceso al Padre, como dice en su palabra. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, y como dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. El evangelio consiste en muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la cual, a través de eso que Él hizo, cargó en Él nuestros pecados, nos perdonó delante del Padre, para que nosotros no tuviéramos que pagar esa deuda que era impagable para nosotros. Nadie, ningún ser humano tenía ni tiene la capacidad de poder pagar por el pecado que ha cometido, porque la paga del pecado es muerte. Así que en eso consiste el evangelio, en que Cristo murió en nuestro lugar para darnos vida y vida en abundancia. Entonces yo quiero desplegar un poquito más esto que hizo Jesús y lo que es el evangelio. Es muerte, sepultura y resurrección. Eso es el evangelio de Cristo. En 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual así, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces aquí declara el apóstol, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El evangelio son las buenas noticias del reino, y con cierta dificultad hemos entendido este concepto. Señores, no se puede conducir un vehículo con solo un examen teórico. Hay que llegar a la práctica. Y eso es lo que ha pasado con el evangelio de Cristo. Nos hemos quedado en la teoría. La teoría es, sí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Y eso lo sabe, creo que todas las personas que profesan a Jesucristo saben esto. Pero esa es la teoría. Pero falta vivir todo eso y llevarlo a la práctica. Conocemos un Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que llevar eso a la práctica, tomando en cuenta un Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a ver, ¿qué significa entonces vivir la muerte de Cristo? Como decía, tenemos una generación que está más enfocada en vivir que en morir. Y el evangelio es muerte. Tenemos una generación que entiende la gracia, pero se ha olvidado del sacrificio. Por causa del sacrificio de Cristo tenemos vida, pero este sacrificio implica de mi parte un sacrificio. Yo debo morir. En 2 Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Así hablaba Pablo. Evangelio significa que por donde quiera que yo voy, llevo la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte a causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Indica esto que como Cristo murió por una causa, la causa fue salvarnos, liberarnos. Así nosotros cada día tenemos que morir por causa de Él y por causa de otros también, para llevar la palabra a otros. Y por eso
cuando se habla de vivir el Evangelio, se habla también de morir. Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria de Dios, dice Pablo, que de vosotros tengo, eh, perdón, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, decía el apóstol Pablo. Así que implica muerte. Esto es el Evangelio de Cristo. No solamente la muerte de Él, sino la muerte mía. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Esto implica. También vemos aquí en 2 Corintios capítulo 2 versículo 3, porque cuando Pablo habla aquí de que os aseguro que muero cada día, bueno, estos versículos no solamente fueron para los discípulos de aquel entonces, estos versículos también son para nosotros hoy en día, y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nos corresponde a nosotros también sufrir penalidades, tener momentos en donde al entregar nuestras vidas sintamos lo mismo que sintió Cristo. Esto es parte del Evangelio de Cristo. No es que Dios quiera hacernos sufrir como sufrió su Hijo exactamente, pero Dios quiere que aprendamos a identificarnos con su Hijo y a entender cuál fue su sacrificio. Y hasta que nosotros no morimos, no entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Esta es una dimensión que poca gente conoce. Mucha gente hoy no está dispuesta a morir, no está dispuesta a sufrir, no está dispuesta a entregar como lo hizo Abraham a su hijo Isaac. La gente cada vez está más cómoda, busca cada vez más sentirse más, una vida más fácil, más llevadera, más cómoda. Y eso de morir, eso de sacrificarse, cada vez es menos abundante. De hecho, el evangelio que se está predicando es un evangelio donde no se habla del sufrimiento. Y déjeme decirle que parte de la victoria, parte de la vida es el sufrimiento, es la muerte. Así que la práctica del evangelio es morir, así como Cristo también murió por nuestros pecados. También el evangelio implica sepultura. La muerte incluye sepultura. Y es mediante la sepultura que se produce la descomposición y destrucción del cuerpo viejo para la formación de un cuerpo nuevo. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense, morir es el primer paso. Luego viene la sepultura. En la sepultura, como decía, es el tiempo donde se descompone el cuerpo. Y para nosotros la sepultura viene siendo ese espacio en donde nosotros, después que hemos entregado toda nuestra vida al Señor, vamos permitiendo que el viejo hombre vaya muriendo, porque no muere instantáneamente. Cuando venimos a Cristo hay un proceso de santificación, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de disciplina, en donde el viejo hombre va muriendo poco a poco y va siendo despojado, que es lo que la Biblia nos dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado según los deseos engañosos. Así que es importante, morimos, nos sacrificamos, entregamos nuestra vida, nuestro ser, nuestra voluntad y empezamos un proceso de crecimiento en esa sepultura donde el viejo hombre va muriendo. Tiene que morir, porque si no muere el viejo hombre, entonces no hubo muerte. Solo cuando hay muerte se descompone el cuerpo. Esto representa la forma de la plenitud del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos sepultados y el cuerpo se va descomponiendo, entonces comienza a llenarnos la plenitud de la nueva vida en Cristo Jesús. El nuevo hombre creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Este es un proceso que se da y ese proceso también incluye el cuerpo que es la iglesia, en donde nosotros vamos creciendo, vamos siendo formados, como dice la palabra, que cada quien tiene diferentes dones y así vamos siendo ministrados mutuamente uno al otro. Y eso se da a través de la iglesia a la que pertenecemos, en donde hay hombres y mujeres a quienes Dios ha puesto para edificar el cuerpo de Cristo. Y en las manos de esos hombres y de esas mujeres a quienes Dios ha puesto, nosotros vamos creciendo, vamos siendo santificados. Así también nosotros somos usados para ayudar al crecimiento de otros. Eso es muerte y sepultura. Es dejar que se vaya descomponiendo el viejo hombre y vayamos desplazando el viejo hombre para que crezcamos conforme a la nueva imagen del que nos creó en Cristo Jesús. Y el tercer paso, ya para meditar o para culminar esta meditación del día de hoy, es la resurrección. Hablar del evangelio, dije, es hablar de muerte, es hablar de sacrificio. Hablar de sepultura es hablar de santificación, es hablar de un proceso en donde la vieja naturaleza se va degenerando, pero se va formando la nueva. Y hablar de resurrección es justamente la manifestación de la gloria de Dios en sus hijos. Es un hijo glorificado, no destrozado. Una persona nueva, en donde se supone que ya en la sepultura ese viejo cuerpo fue degradado y el que sale es un nuevo, conforme a la imagen de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. No toda la vida de un cristiano es muerte, claro está. No toda la vida de un cristiano es sufrimiento. No toda la vida de un cristiano es sepultura y descomposición y lucha contra la vieja naturaleza. Tiene que llegar un momento, y ese es el momento de la resurrección, en donde empezamos a vivir el evangelio de Cristo, donde empezamos a ver. Dice la palabra que cuando uno nace de nuevo, no solamente puede ver el reino de Dios, sino entrar en él. Así que en la resurrección es como empezar a vivir la gloria de ese reino de los cielos. Es empezar a vivir en las riquezas del Señor. Porque ciertamente hay un proceso de muerte que es un proceso de sufrimiento. Hay un proceso de sepultura que es un proceso de descomposición. Pero también hay un momento de gloria en el que los hijos de Dios ven a Cristo, viven como Cristo y manifiestan a Cristo. Esa gloria que Él tuvo cuando resucitó, esa misma gloria la manifiestan los hijos de Dios. Y es el tiempo de que se manifieste y que estas generaciones conozcan a un Cristo resucitado, a personas que han sido resucitados juntamente con Cristo. Nuestros hijos deben conocerlo. Aunque no se haya todavía manifestado lo que nosotros hemos de ser, porque todavía estamos viviendo en este cuerpo, pero desde ahora se puede disfrutar de esa gloria. Todavía a nosotros nos falta un proceso. Este cuerpo tiene que morir, terminar de morir para ser manifestado en Cristo Jesús. Sin embargo, sí, desde ya, desde que nacemos de nuevo, hay un cambio, hay una resurrección interna. La palabra dice que con Cristo hemos sido juntamente crucificados y que también aquellos que han muerto con Cristo, también con Cristo han resucitado. Y la palabra dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Así que, aunque todavía falta parte del proceso por completar, hay una parte que ya fue hecha. Espiritualmente estamos con Cristo, estamos en Cristo, estamos resucitados y eso tiene que manifestarse en una vida diferente, en una vida de gloria, en una vida no de gente que se pasa todo el tiempo sufriendo, cargando y molestado por el enemigo, por Satanás y por el pecado. Una vida resucitada es una vida donde el pecado ya no tiene victoria sobre nosotros, donde Satanás no tiene poder sobre nosotros.
Esa es una vida de un resucitado y necesitamos llegar a ese nivel. Ahora, ¿cómo se llega a este nivel de resurrección? Para llegar a la resurrección hay que pasar por los dos primeros procesos, de manera sincera. O sea, no puedo resucitar si antes no he muerto y he sido sepultado. Y ahí justamente donde está el problema, que a lo mejor ni siquiera los dos primeros procesos lo hemos vivido correctamente. No nos hemos entregado en la totalidad al Señor. No hemos dado nuestra vida al Señor en la totalidad. No hemos dejado que el proceso de descomposición de la vieja naturaleza se dé, sino que seguimos viviendo bajo la vieja naturaleza. Y si no hay muerte y si no hay sepultura, entonces ¿cómo va a haber resurrección? ¿Cómo podremos disfrutar de la gloria de la resurrección si aún no hemos vivido la muerte y la sepultura? Ahí está el asunto. Se necesita morir. Morir es sufrir por causa de Cristo. Que yo estar dispuesto a dejar todo por causa de Cristo. Que mis valores no sean los valores del mundo, sino los de Cristo. Y que como dice Pablo, no viva yo. No es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y la sepultura es dejarnos tratar. Es dejar que ese cuerpo viejo se muera. Esas mañas, esas costumbres, esas cosas que trajimos del viejo hombre tienen que morir todas. Y luego de eso veremos la resurrección, que es la vida gloriosa en el Señor. Y esta es la reflexión del día de hoy, mis amados. No dejemos que, o no nos quedemos en una sola etapa del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Es tiempo de resucitar, y como este domingo es un domingo de resurrección, sería bueno que nosotros aprovechemos y meditemos si ya nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo. Sí, amados, hay tiempo y es el tiempo de que los resucitados se manifiesten, de que la vida de Cristo resucitado se manifieste, de que el reino de Dios no solamente lo veamos, sino que ya terminemos de entrar a Él y lo disfrutemos. Hay que sufrir por causa de Cristo, hay que degradar la vieja naturaleza, pero hay que disfrutar de la herencia desde ahora, en el nombre de Jesús. Así es que esto es Cristo, esto es su evangelio, que lo vivamos y que un día como hoy nuestras vidas puedan vivir como vidas resucitadas en el Señor. Que así sea hecho y demos gracias al Todopoderoso. Padre, gracias. Oro porque en este domingo podamos recapacitar sobre cómo hemos estado viviendo la vida. Si hemos estado evitando el sufrir por causa tuya y hemos querido acomodarnos como está el mundo queriendo acomodarse en la actualidad. Queremos aprender a que la única manera de nosotros obtener tu vida es muriendo. Así como tú moriste por nosotros, nosotros hemos de morir por ti y hemos de entregar nuestra vida por ti, Señor. Queremos aprender a ser tratados, a que el cuerpo viejo se descomponga y muera para que sea el cuerpo nuevo que resucite. Y queremos aprender a disfrutar de la gloria, de tu gloria, la gloria de la resurrección, Señor. Así oramos en Cristo Jesús. Amén. Un gran abrazo, y si tú no has recibido a Cristo y estás escuchando este mensaje, hoy domingo de resurrección, sería bueno que primero pases por las dos primeras etapas. Muerte, y muerte significa que ya dejaste tu vida para entregársela a Cristo. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas en el día de hoy, diciéndole simplemente: Señor, yo entrego a ti mi vida, te pido perdón por mis pecados y quiero ahora entregarme a ti para que mi vida sea tuya, Señor. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y me entrego a ti.
en este momento. Y yo hago esto en tu nombre, Señor. Amén. Y si haces esta oración, ya tienes a Cristo. A partir de ahí, entonces comienza el proceso de sepultura, en donde tienes que acercarte a una congregación y dejarte guiar, dejarte sanar, para que el viejo hombre vaya muriendo y nazca el nuevo hombre, esa nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego de eso, entonces empezarás a vivir la gloria del Señor, los beneficios del reino de Dios. Empezarás a vivirlo grandemente. Así es que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.